Inicia su programa Semilla de Fe, direccionado por la pastora Carito Ruiz, de la Iglesia Maranata, un espacio de edificación y formación con principios bíblicos que tiene el propósito de transformar a la sociedad y a las familias enteras. Hola, bendiciones, muy buenas tardes para todos. Es un honor, una honra y un privilegio poder utilizar este medio de comunicación para poderle compartir del Evangelio de Jesucristo. Les recuerdo nuevamente, mi nombre es Carolina, soy la pastora Carito de acá de la Iglesia Cimitarra y estamos ubicados en Seguridad de Materiales de Comultrasan. Tenemos un servicio muy especial de oración y de adoración donde estamos orando por todas sus necesidades a partir de las 7 de la noche y nos gustaría mucho poder contar con su presencia. Y en la tarde de hoy quiero compartirles una enseñanza basada en el libro de los Salmos, en el capítulo 52, versículo 8, donde dice: pero yo soy como el olivo verde, y en la casa de Dios y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Ahora tengamos en cuenta que el olivo tiene que ver, de acuerdo a las enseñanzas que da la palabra del Señor, con una vida de paz, de abundancia, donde la presencia de Dios y la alianza con su pueblo está reflejado mediante cada uno de los versículos que vamos a leer en el día de hoy. En el libro de Jeremías también dice en el capítulo 11, versículo 16: olivos verde hermoso en fruto y en parecer llamo Jehová tu nombre. O sea, el olivo es uno de los símbolos más profundos en la Biblia. Representa proceso, unción, resistencia y propósito eterno. Y nada en él es casual. Todo tiene un significado espiritual para tu vida. Ahora analicemos las características y nos podemos dar cuenta de por qué tenemos esa comparación. El olivo crece lento, pero firme. El olivo no se produce de la noche a la mañana. Crece en terrenos difíciles y tarda años en dar frutos. Y eso te enseña algo muy poderoso hoy. Dios no trabaja con prisa, Él trabaja con propósito. Lo que Él está haciendo en cada uno de ustedes no es momentáneo, es para generaciones. Él no está atrasado. Él lo que está haciendo es formándote. La segunda característica que tiene el olivo es que el aceite sale bajo presión. La aceituna tiene que ser prensada para producir aceite. Así también tus pruebas no son para destruirte, son para sacar la unción que hay dentro de ti. Lo que hoy duele, mañana será lo que Dios use para bendecir a otros. La tercera característica que tiene es que el olivo es resistente. O sea, puede enfrentar sequías, vientos y tiempos duros, pero no se quiebra fácilmente. Y eso refleja tu vida. Has pasado por mucho y aún sigues de pie. Y eso no se llama suerte. Eso es la gracia de Dios que te ha sostenido. Ahora, el cuarto es que el aceite representa la unción. Y en la Biblia el aceite del olivo se usaba para consagrar, para sanar y dar luz. Eso significa que tu proceso tiene un propósito. Dios quiere usar tu vida para levantar, para sanar y para impactar a otros. Pero para eso se necesita que te des cuenta que tú no eres común, que hay algo especial sobre ti. Y eso es muy importante, que cada hijo de Dios en esta tarde, para quienes se ha hecho este mensaje, puedan tener identidad. Sepan que por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y por medio de la muerte de Él y de la resurrección, a nosotros nos han dado posición. Ahora nosotros hemos sido redimidos por cuanto hemos sido comprados. Somos justificados por cuanto ahora somos vistos justos. Ahora, cuando tenemos herencia, quiere decir el Señor que ahora hemos sido declarados hijos, porque a los que creyeron en Él, a los que le recibieron a Él, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso somos nosotros, los que hemos elegido el camino de la verdad y de la vida que se llama Jesucristo. Ahora somos herederos, hemos sido adoptados por el Espíritu de adopción. Ahora somos herederos y coherederos con Cristo.
Ahí es donde tenemos que saber que no somos gente del común, que hay algo especial sobre nosotros y es la gracia del Señor, es su amor, su perdón y su favor. Y eso nos va a servir para tener identidad. Ahora en el quinto punto dice, porque el olivo siempre vuelve a brotar, aun cuando se ha cortado. El olivo tiene la capacidad de renacer y esto es clave. Aunque hayas perdido cosas en el pasado, aunque hayas vivido finales dolorosos, Dios no ha terminado contigo. Donde tú ves el final, Dios ve siempre un nuevo comienzo. Dice en el Salmo 52:8, mas yo estoy como el olivo verde en la casa de Dios, y en la misericordia de Dios confío eternamente. ¿Qué significa? Que si tú hoy tienes presión, que si estás en un proceso, si estás en una lucha, no te rindas, porque Dios no te está destruyendo, Él te está transformando, Él está formando algo en ti firme y fuerte y lleno de propósito, porque Dios es un Dios de planes y Dios es un Dios de propósitos. Ahora, para eso es necesario que nosotros tengamos la mente de Cristo y tengamos los pensamientos de Dios, que tengamos la palabra del Señor como nuestro manual de vida, que vivamos por lo que la palabra de Dios nos enseña y que hagamos de la palabra una práctica. ¿Por qué? Porque el que no lo hace, y podemos leer en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 8, dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tenga en cuenta de que la palabra viene a nosotros. El Señor viene a la puerta. Él toca, Él habla. Si oímos y abrimos la puerta, Él entrará, cenará Él con nosotros. Nosotros estaremos con Él sentados a la mesa. Pero aquí Él está hablando de un abandono. Él está hablando de que hay personas que no aprobaron tener en cuenta a Dios. En la palabra original griega dice que fue un rechazo deliberado detrás de un examen. O sea, no es ignorancia accidental. Es una decisión consciente que muchas personas han tomado hoy en día de excluir a Dios del pensamiento, de su vida cotidiana. Y dice por eso, y Dios los entregó. Y esto es un concepto de la ira pasiva de Dios. No es que Dios los esté empujando al mal, sino que simplemente retira su restricción y permite que la humanidad experimente las consecuencias naturales de sus propios deseos. Y es un hágase tu voluntad divino hacia el hombre. ¿Qué quiere decir mente reprobada? Una mente que ya no funciona correctamente para distinguir entre lo bueno de lo malo. En griego se le diría adóquimos, que se refiere a algo que ha fallado en una prueba de calidad, como un metal con impurezas que ha sido desechado. Cosas que no convienen, se refiere a conductas que son contrarias a la naturaleza humana y el propósito con el que fuimos creados por Dios. Ahora dice la palabra que el Señor no nos creó a nosotros para perdición, ni siquiera para maldición, sino que Él nos ha dado a nosotros para que nosotros tengamos por medio de la muerte de Cristo Jesús una vida en abundancia. Ahora, hay una explicación descendente que explica la condición humana. Primero, porque el conocimiento, el hombre conoce a Dios a través de la creación. ¿Qué persona cuando ve una flor, cuando ve un bebé, cuando ve cómo se gesta un ser humano en el vientre de su madre, puede desconocer la realidad de que hay un Dios real? Segundo, eso también es aplicado por el rechazo. ¿Por qué? Porque el hombre decide no glorificar a Dios ni darle gracias. Ahora, lo tercero podríamos decir que es un oscurecimiento. Quiere decir que el corazón se entenebrece y la sabiduría se vuelve necedad. Recordemos que la palabra enseña en el libro de Ezequiel que Satanás corrompió su sabiduría. Dice que cuando Dios lo creó perfecto. Dice que él era perfecto, querubín protector. Y luego dice, por cuanto se enalteció tu corazón, entonces ahora se corrompió la sabiduría que había en ti. Ahora entienda algo, cuando se está hablando de oscurecimiento y de que el corazón se entenebrece y que la sabiduría se vuelve necedad, quiere decir que ahora la sabiduría de Dios no está operando, sino que está operando la sabiduría humana
que en el libro de Santiago dice que es animal, terrenal y diabólica. Ahora, consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de alguien que rechaza a Dios, de alguien que entenebrece su corazón, de alguien que corrompe su sabiduría, de alguien que hace eso? Es que Dios lo entrega a pasiones y finalmente a una mente que ya no puede razonar moralmente. O sea, el texto lo que sugiere es que el castigo es más severo por el pecado y no es necesariamente un rayo del cielo, sino el pecado mismo. Cuando en una sociedad como la que estamos viviendo, como un individuo como lo que estamos viendo día a día en nuestras noticias, insiste en vivir sin el juicio de Dios, es permitirles vivir en un mundo donde sus propios deseos dictan la realidad, lo cual, según el apóstol Pablo, lleva al caos moral personal. Ahora que estamos viendo día a día noticias y desgracias, nos damos cuenta cuánta mente, cuánto vacío de Dios hay en los corazones del ser humano. Cuántas personas necesitan venir al arrepentimiento a los pies de Cristo para que tengan libertad para poder hacer lo correcto. Cuántas personas se sentaron un día y tuvieron una conversación con la persona correcta y no quisieron oír. Endurecieron su corazón al llamado, al propósito y al plan de Dios. Pero un día aconteció, como empieza toda la historia de la humanidad, que está en el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 1. Y nos damos cuenta que no fue el hambre, no era que Eva tenía hambre y que por eso ella tomó de ese fruto que le habían prohibido, no. Fue que ella escuchó una voz que no le convenía. Dese cuenta que el enemigo no llegó empujándola, él llegó hablándole, él no la obligó, él la convenció, él no la arrastró, sino que la distrajo. Y todo eso comenzó cuando Eva abrió el oído a una voz que Dios nunca le pidió escuchar. ¿Por qué? Porque hay conversaciones que no parecen peligrosas hasta que ya es demasiado tarde. Y encontramos una generación que han puesto sus oídos no para escuchar lo de Dios, ni para escuchar la palabra, ni para escuchar ejemplos y testimonios de fe, sino al contrario, están ensimismados en su propio orgullo, no quieren salir de su propia necedad y están amando el ego de primero yo y segundo yo y han quitado a Dios de su primer lugar para ponerse en ellos mismos. Ahora, el fruto de lo que pasó con ella fue solamente la evidencia. Realmente la caída del hombre ya había comenzado cuando ella empezó a conversar con la serpiente. Ahora, ¿cuántas conversaciones podemos nosotros llegar a tener con gente que nos puede destruir, con gente que nos puede menguar, nos puede dañar y nos puede destruir, con comentarios malsanos, con comentarios que no son aprobados por Dios, con conversaciones donde dice que no es permitido para nosotros que se hable? Ahora, tienes que tener mucho cuidado a quién le prestas tus oídos, porque no todo lo que suena lógico viene de Dios. Hay voces que parecen inofensivas, pero están diseñadas para torcer la verdad y hacer dudar de lo que Dios ya dijo. Y allá es cuando nosotros tenemos que analizarnos cada uno por qué nosotros no hemos perseverado en hacer lo correcto, por qué desistimos o por qué dejamos de hacerlo o desmayamos o retrocedemos. ¿Qué nos dijeron? ¿Quién nos habló? ¿Con qué serpiente habló Eva? Con Satanás, que tomó la posesión de la serpiente. Muchas veces el Señor va a utilizar gente que no tiene el temor a Dios, que tiene el corazón oscurecido y que tienen una mente entenebrecida para desviarnos del buen camino, para darnos consejos de mal. Pero todo eso no se combate con fuerza, porque hay batallas que se pierden solamente por escuchar a la persona incorrecta. Por eso, queridos oyentes, el consejo de hoy es: cuide sus conversaciones, no tolere todo lo que oye, porque todo lo que tú oyes termina gobernando lo que tú haces. Tenga cuidado a quién le presta sus oídos, dése cuenta sus hijos a quién le están hablando. ¿Por qué un joven cambia su conducta? ¿Por qué deja de honrar a sus padres? ¿Por qué deja de buscar las cosas en Dios y empieza a buscar las cosas conforme al mundo? Y en eso nosotros tenemos que ser puntuales. Nosotros no podemos escuchar a cualquier persona que en su
falta de sabiduría, viene a darnos consejos que nos va a alterar nuestra relación con Dios, que nos va a llevar a tener conductas que no son correctas delante del Señor. Y para eso es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos y tengamos una relación con Dios, mantengamos una vida de oración. Y es mejor tener pocas personas alrededor de nosotros que están dispuestos a decirnos la verdad, y no aquel que se pone de acuerdo con nosotros cuando nosotros estamos actuando equivocadamente. Bueno, vamos a darle la gloria al Señor por esta tarde. Padre bueno, yo te doy gracias por cada uno de los oyentes. Yo les recuerdo nuevamente, el número para las peticiones de oración es el WhatsApp 321-225-4500. Recuerde, el mensaje de la semilla de fe tiene la capacidad de transformar su vida y de transformar su destino acá en la tierra y su destino. Que tenga una feliz tarde. Hemos llegado al final de su programa Semilla de Fe, direccionado por la pastora Carito Ruiz, de la Iglesia Maranata, ubicada en la calle Séptima junto a Comultrasan Materiales. Los esperamos el próximo lunes a las 5 de la tarde.